Hola, Dios les bendiga. Quien les habla, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia de La Boca, del barrio populoso de La Boca, capital federal argentina. Quería aprovechar unos minutos para anunciarle a todos nuestros queridos pastores que nos ven a través del internet que hace más de un año y medio hemos formado una federación cristiana para acompañar a las iglesias, a los pastores que así lo crean necesario o así le agrade estar, ¿no? No necesariamente tiene que haber una necesidad, pero hay muchísimos pastores e iglesias que están solitos y aún los que pertenecen a una organización no les afecta que puedan asociarse a la federación. Nuestra federación se llama CEGAD, C-E-G de gato, A y D de dedo. CEGAD, que quiere decir Concilio General Asambleas de Dios. Asamblea se refiere a las iglesias que están dentro y fuera del país, porque podemos representar y asociar a pastores e iglesias en lo local, en lo provincial, en lo nacional y en lo internacional. Si usted está fuera de Argentina y es argentino o no, está al frente de una iglesia, puede asociarse a nosotros y trabajar junto con nosotros. Si les interesa tener más información, puede adquirirla en nuestra página web. Nuestra página web es www.segad.org de organización. Repito, www.segad.org y allí usted puede encontrar nuestros estatutos, nuestros folletos de lo que somos, de lo que no somos, solicitudes y el mail de nuestra federación, porque si usted tiene alguna inquietud, quiere preguntar, estaremos atentos y dispuestos a contestarle. Nuestro mail es federacionsegad@gmail.com. Repito, federacionsegad@gmail.com. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición. Dios les bendiga. Queridos hermanos, desde aquí, desde la capital de Argentina y más específico, desde el barrio de La Boca, le hacemos llegar la palabra que permanece para la hora que pasa. Un gran abrazo para todos los hermanos en Cristo, muy especialmente a la iglesia amada de La Boca y a todos aquellos hermanos que están más allá de nuestro barrio aquí, dentro del barrio, a todos los que nos escuchan. Les agradecemos que estén allí y Dios nos esté ayudando y dando fuerzas para seguir, para llevarles la palabra del Señor. Sé que muchísimas iglesias en el Gran Buenos Aires, muy especialmente, que es lo que más conocemos de aquí, un poco más cerca, y en la provincia de Buenos Aires sus templos están cerrados. Hay pastores que desgraciadamente por el COVID han partido con el Señor. Hay muchísimas iglesias que han quedado allí en sus casas. Bueno, a través de internet, de este programa que hacemos llegar, usted puede recibir palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios. Ustedes oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. También por aquellos hermanos que están en las provincias, que siempre nos saludan, en Misiones, en Tucumán, en Salta, en los países limítrofes, Bolivia, Uruguay, no sé, Chile, muchos pastores que nos ven de Chile, un abrazo grande, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Uruguay, en las provincias nuestras, San Luis, Chaco,
Formosa, Córdoba, hermanos de Córdoba que siempre nos dicen, los vemos de aquí, hermanos, del sur de nuestro país, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Santa Cruz, no sé. Trate de pasar este link porque en estos días es tan necesaria la palabra del Señor y Dios nos permite estar a través de este medio. Dios le bendiga muchísimo. Dios les bendiga. Esperemos que Dios les esté bendiciendo. Nosotros les deseamos bendición y rogamos siempre a ustedes que ustedes oren por nosotros. El trabajo en la obra del Señor, si se puede llamar trabajo, porque más que trabajo es un ministerio, es una manera de repartir de Dios. Entonces, el ministerio de la iglesia y de los ministros en la obra del Señor camina, funciona, se mueve y tiene alcance como Dios quiere que tenga a través de la oración. La oración es el aceite que lubrica las bisagras del ministerio en la iglesia. Sin oración estamos medio estancados. Así que nosotros oramos por ustedes y ustedes oren por nosotros. Les queremos mandar un gran saludo, un abrazo muy grande de toda la producción, a todos los que nos ven, los que están dentro y fuera de nuestro país. Ya no pronuncio los lugares porque siempre hay alguien que dice, me manda una cartita, se está olvidando de nosotros, entonces no me quiero olvidar de nadie. Sé que son muchos y que el internet llega por tantos lados y me alegro de corazón que la palabra de Dios corra y pueda llegar hasta los corazones de las personas. Quiero explicarle que si usted ve algo raro acá, no es que tengo sucio la cara, me estoy dejando un poco la barba porque vivo afeitándome para la reunión, afeitándome para estar frente a la cámara, volverme a afeitar todos los días, entonces me estoy dejando un poco la barba para no afeitarme tanto. Por las dudas que usted ve, dice, uy, no se lavó la cara el pastor. No, es que me está saliendo la barba. El miércoles pasado comenzamos con el tema de revelaciones, el Apocalipsis, y miramos los primeros versículos, donde Juan hace una introducción al tema del libro que en ese tiempo estaba por escribir. Realmente tenemos que decir, hermanos, amigos, pastores, que muy poca gente se anima a hablar del Apocalipsis. Muy especialmente los ministros y menos por la televisión o por YouTube o por internet. Nosotros lo vamos a hacer, no vamos a ver todo el Apocalipsis porque esto llevaría mucho tiempo y hablaremos más que nada a título de enseñanza, no tanto como prédica. Pero tenemos que entender que Juan, apóstol que escribió el Apocalipsis, tuvo que en muchísimos, casi en la mayoría de los casos, imaginarse o hacer una comparación con lo que estaba viendo. Él usa en la palabra, muchas veces la palabra es semejante a, o es como, o era como, porque lo que veía no lo podía relacionar muy fácilmente con las cosas naturales en las cuales vivimos nosotros. Entonces, tiene tanto de la imaginación y de la comparación que tenemos que ser cautos en lo que vamos a decir. Muchas de las cosas que vemos acá y que por allí hay algo que no terminamos de entender, no entraremos ahí. No quiero que nadie diga mañana venía bien el pastor. Hasta ese momento se puso a decir tonterías. Entonces vamos a ver y a explicar lo que sabemos
lo que entendemos, porque tenemos que entender, eso sí, que el libro de Apocalipsis fue un esfuerzo de Dios usando el material humano, la vida de Juan, para transmitirnos algo de lo casi imposible de transmitir. Recuerde que la palabra de Dios dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente, ni siquiera a la imaginación, al corazón del hombre. Es lo que Dios ha preparado para los que les aman. Esa palabra que está en la Biblia que acabo de decir, está diciéndonos que no nos podemos imaginar lo que es vivir en el Espíritu y en el reino espiritual. Pero Dios ha preparado cosas maravillosas para nosotros. Las que tenemos en la Biblia son las que Él nos reveló o intentó revelar, porque algunos son medios duros para entender. Y a eso vamos a referirnos, a lo que entendemos. Y con la ayuda del Señor, miraremos este libro de revelaciones. El libro de Apocalipsis significa o se traduce revelaciones y otra traducción dice quitar el velo. Es como que Dios corrió el velo del tiempo natural para que pudiéramos penetrar en el reino espiritual. El libro de Apocalipsis se divide en tres partes. Esto no es que lo dividió un teólogo o lo imaginé yo. No. Esto lo dice el Señor Jesucristo en el capítulo 1, versículo 19, que ya vamos a llegar, todavía no llegamos allí. Pero es para que usted que toma notas lo tenga presente ya de entrada. El versículo 19 habla de las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto de las que habla Dios a Juan es del capítulo 1, el versículo 9 al 20. Repito, cuando el Señor dice, escribe las cosas que has visto, son las que está viendo Juan ahí, en ese momento, cuando describe la aparición del Señor. Esto está en el capítulo 1, versículo 9 al 20. Y la segunda cosa que habla, dice, las cosas que son. Las cosas que son, habla de la iglesia temporal. Y estos son los mensajes a las iglesias que están en los capítulos 1 al 3. Perdón, 2 al 3. Capítulo 2 al 3 son los mensajes a las iglesias, y esto es lo que el Señor llama las cosas que son, que todavía son. Y las cosas que han de ser después de estas, que esto es luego que el Señor lleve a la iglesia para el cielo y comience aquí en la tierra la tribulación. Las cosas que han de ser después de esta se refiere al capítulo 4 hasta el 20. A ver, 22 capítulos son. Del 4 al 22. Recuérdelo, porque mientras vemos, esto le va a ayudar para darse cuenta en el momento que Juan va a empezar a decir que está la iglesia en el cielo, y cuando dice Juan que la iglesia está en la tierra, y cuando Juan explica lo que ve antes de la revelación. El miércoles pasado hemos visto desde el versículo 1 al 8. Hoy comenzaremos a leer desde el versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Y vamos a ir hasta el 11. Dice, Apocalipsis capítulo 1, repito, versículo 9 al 11, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Si usted tiene Biblia, me va siguiendo, verá que esto es lo que dice, lo que estamos leyendo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Juan comienza a describir, después de los 8 primeros versículos que vimos, ahora empieza a describir Juan lo que ve. Pero antes de describir lo que ve, se presenta. Se presenta como la persona que está escribiendo, como el que escribe. Y cuando habla de él, de él mismo, habla con mucha humildad. Fíjese que dice, yo soy su hermano. A ver cómo dice Juan, vuestro hermano. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Se presenta de igual a igual con cada uno de nosotros. Él podía haber sacado chapa, como algunos que están en el ministerio que quieren sacar chapa. Algunos se llaman apóstoles, ya otros son como arcángeles, no sé qué son. Bueno, Juan podía haber dicho, yo soy el apóstol Juan. Podría haber agregado, soy el que me sentaba al lado del Señor. Tenía el privilegio porque Él me amaba. Me llamaba el discípulo amado. Por eso digo, podía haber sacado chapa. Pero yo pienso, hermanos, que Juan, tomando una actitud sumisa, también tendría temor por todo lo que iba a escribir de lo que ve y lo que le es manifiesto por Dios. Juan debe haber tenido temor que los hombres con el tiempo lo llegaran a adorar. Lamentablemente no lo logró, porque ustedes saben que en la Iglesia Católica tienen un santo que es San Juan, se refiere a San Juan Apóstol. Pero Juan dice, yo soy hermano suyo, soy copartícipe en la tribulación, es decir, compañero de las pruebas que ustedes pasan, yo también las paso. Está hablando bien humanamente de él y buscando no recibir ningún tipo de mérito extra. Copartícipe vuestro en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Y luego dice, en el reino de Dios. La palabra reino significa gobierno. Así que está hablando de las pruebas, de las luchas que los cristianos sufrimos por predicar el reino de Dios porque la gente no lo entiende. Entonces, tenemos que mirar con exactitud, con temor y con reverencia y aprender de Juan esta humildad de no sentirse más porque ahora él tenía una revelación que nadie había tenido. Ahora él dice, no se confundan conmigo, yo soy uno más, que estoy en el reino mismo que ustedes están y que estamos practicando la paciencia de Jesucristo. Si hay alguien que tuvo paciencia en este mundo, fue Jesús. El que vino de la gloria. El que vino de un lugar donde no hay maldad, donde no hay dolor, donde no hay pecado. Tuvo que venir a vivir entre nosotros.
Cuando vemos a Jesús, humanamente hablando, caminando por las calles de Galilea, estamos viendo la situación más baja de Jesús, el estado más bajo. Porque ahora Él está en gloria y lo vamos a ver dentro de poco aquí en el Apocalipsis. Y no es el mismo que caminó sobre la tierra. Aquí Juan manifiesta de la paciencia de Jesús y que los cristianos también la practicamos. Esto tiene que ver con que no tenemos que buscar que la gente nos condecore, nos idealice, nos adore, sino que Juan toma una posición como la de los ángeles. Cada vez que en la Biblia vemos que alguien quiere adorar a un ángel, el ángel dijo, no te arrodilles delante de mí, ni me adores. Levántate, dóblate delante de Jesús y adora a Él, porque Él es el Señor. Yo soy consiervo tuyo. Así hablan los ángeles y así hablan los cristianos como Juan. Los que son humildes y no quieren los primeros lugares, sino que quieren ser del montón, porque así lo somos. Uno más de aquellas almas que el Señor quiso salvar. Lo siguiente que hace Juan acá es que cuenta dónde estaba. Dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor. Cuando uno lee un poquito de historia secular, siguiendo la Biblia, encontramos que Patmos es una de las 163 islas del archipiélago en Grecia. Patmos es una de las 163 islas del archipiélago en Grecia, y Roma en aquel entonces tenía esa isla como le llamaban isla prisión. Allí había fieras, animales feroces, y allí mandaban, era un lugar como destierro. Cuando los romanos querían desterrar a alguien de su territorio, lo mandaban allí, en prisión, y muy especialmente para que se lo comiera algún animal feroz. Juan fue enviado allí por orden del emperador Domiciano. Domiciano. El emperador Domiciano lo mandó allí para que muriera. Algunos comentaristas imaginan, porque la Biblia no dice nada de esto, pero que la mayoría de la gente que iba allí desterrada a la isla de Patmos buscaba cuevas en las montañas y allí trataba de permanecer para subsistir, sin comodidades, privados de muchas cosas. Pero qué interesante, hermanos. El Señor le dice, escribe lo que ves a Juan. Estaba en Patmos. ¿De dónde sacó el lápiz, la lapicera o el cuaderno para escribir? No lo sabemos, esos detalles no nos los da la Biblia, pero no estaba en el mejor lugar para poder inspirarse. Pero Dios lo iba a preparar para que pudiera hacerlo. Fue enviado allí, el mismo Juan lo dice, por predicar la palabra del Señor. Y dice, y el testimonio de Jesús. Quiere decir que él contaba la muerte, la resurrección y la subida al cielo de Jesús. Ese era el testimonio que daban los apóstoles. Y por predicar que Cristo murió por los pecadores, resucitó y subió al cielo, lo desterraron de Roma y lo enviaron a la isla de Patmos. Se calcula que fue en el año 93, 94 de la era cristiana y que Juan tenía cerca de 90 años. Ya era un anciano. Sin embargo, estaba allí por la voluntad de Dios. A veces los cristianos estamos en pruebas y pensamos, ¿qué pasa? ¿Me abandonó el Señor? Por algo estamos allí. Dios siempre quiere sacar una gran bendición de tu vida y a través de tu vida.
cuenta cómo se encontraba en el momento que el Señor se le apareció y qué es lo primero que oyó, porque antes de ver, oyó. Dice, yo estaba en el Espíritu. Hay comentaristas que han sacado tantas cosas de esto de estar en el Espíritu, que se pasaron de largo, mire. Comentarios de, no sé, andaban volando, no sé, no vamos a entrar a condenar a nadie, pero el estado espiritual, cuando la Biblia dice yo estaba en el Espíritu, se está refiriendo a un estado que los cristianos, los hijos y las hijas verdaderas de Dios conocemos muy bien. Cada vez que Dios le quiere dar un sueño a alguien o le quiere traer alguna revelación, ya sea alguna visión, lo prepara. ¿Y cómo lo prepara? Lo prepara en el Espíritu. Porque nosotros vivimos tan dependientes de lo que vemos, lo que tocamos, que cuando Dios quiere mostrarnos algo a nivel espiritual, nos tiene que preparar espiritualmente. A esto la Biblia llama estar en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, supóngase que usted está durmiendo y Dios le va a dar un sueño. Aún en el sueño usted no va a saber si está despierto o dormido. Eso es estar en el Espíritu. O si tiene algún tipo de visión porque viene un ángel a hablarle o por alguna experiencia espiritual con el Señor, es exactamente lo mismo. Nada más que va a estar despierto. Y si está despierto, no va a poder terminar de discernir si lo que está viendo y oyendo es verdad o es un sueño. Esto es estar en el Espíritu. No es estar inconsciente. Es estar consciente entendiendo lo que Dios le está manifestando o mostrando. Juan tenía que ser preparado para todo lo que va a oír y ver. Si no lo hubiera preparado el Señor, Juan hubiera muerto. Porque dice la Biblia, ningún ojo humano verá a Dios y vivirá. Dios te tiene que preparar para ver su gloria o para verle a Él en gloria. Es lo que hizo con Juan. Yo estaba en el Espíritu. Y este es un estado que todos nosotros conocemos. Luego dice que oyó detrás de él y a sus espaldas una gran voz. Cuando Juan dice una gran voz, está hablando de una voz sobrenatural, no natural. Una gran voz, una voz fuerte, una voz tronante, una voz potente, pero le sucede a sus espaldas. Ejemplo, los que han leído la Biblia saben que una de las pocas veces que Dios habló en directo y que se mostró en la Biblia que habló en directo con el hombre fue en el Sinaí, en la montaña del Sinaí. Los creyentes se deben acordar. Dice que la montaña ardía en fuego. El pueblo estaba allí en el llano. La montaña comenzó a arder, había relámpagos, truenos, fuego en la cúspide de la montaña que iluminaba allí arriba. Y una voz tronante comenzó a hablar que parecían truenos enormes. Y el pueblo israelita que estaba allí al pie de la montaña comenzó a temblar, a tener temor, y gritaba que por favor Dios no le hablara en directo. ¿Qué terminó diciendo el pueblo? Que por favor Dios no hable más con los hombres en forma directa. Que hable con, en aquel entonces, el líder Moisés, con el pastor Moisés. Habla con Moisés y lo que nos diga Moisés que tú le dices, nosotros haremos. Pero no hable más Dios con los hombres porque moriremos. Estaban aterrorizados, por supuesto.
No estaban preparados en el Espíritu como lo estaba Juan. Juan estaba en el Espíritu, porque Dios lo había preparado. Ahora, Juan dice una gran voz. Tiene que haber sido similar a aquella voz que vio el pueblo en el Sinaí. Fuerte, tronante, potente. La compara con el sonido de una trompeta. No sé, no se usan mucho las trompetas en las iglesias. Perdón, me voy a corregir a ver un poquito que se me está cayendo el microfonito. La compara con una trompeta. La trompeta es uno de los instrumentos más estridentes que tenemos y que se usa mucho al aire libre, porque al aire libre se escucha perfecto. Y cuando se toca dentro de un recinto, se le pone un tapón que se llama sordina para que no sea tan estridente. Ahora, imagínese una voz que habla como trompeta sin sordina, tronante, pero con una potencia. Y esto está oyendo Juan a la espalda suya, ¿no? Porque así dice, detrás de mí. Comenzó a hablar esta voz, y si Juan no estaba en el Espíritu, sin mirar, sin darse cuenta, se hubiera muerto ahí nomás. Pero Juan fue preparado por Dios para lo que venía. ¿Qué decía la voz? A ver, dice, como de trompeta. ¿Qué decía? A ver, decía quién era y qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto quiere decir que Él es antes de todas las cosas y que tiene poder para deshacer todas las cosas que hizo y seguirá siendo Dios. El primero y el último de todas las cosas. Aun cuando las cosas se deshagan, desaparezcan, Él seguirá existiendo porque es eterno. Yo soy el alfa y la omega. Estas dos palabras, alfa y omega, son las dos palabras alfa del alfabeto griego. Comienza con alfa y termina el alfabeto con omega. Y luego dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando usted lee Asia y va a un mapa mundi hoy a mirar un mapa, va a encontrar que lo que la Biblia llama Asia es lo que usted encuentra en el mapa hoy como Turquía. Allí estaban las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Con respecto a estas 7 iglesias hay dos posiciones teológicas que yo se las quiero explicar porque usted va a escuchar algunas cosas por internet. Algunos teólogos dicen que estas 7 iglesias existieron literalmente, que en ese tiempo existían, y que fue un mensaje para esa iglesia y punto. Pero la gran mayoría de los teólogos dicen que esto es representativo y que las 7 iglesias representan la iglesia universal del Señor a través de los tiempos. Son etapas en el tiempo de la misma iglesia sobre la tierra. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, la iglesia estaba como la primera, en Éfeso. Y en estos días, la iglesia, que estamos al final de los tiempos, tendría que estar como la Odisea. Cualquiera de las dos podría ser tomada. Una es tomada literal y la otra es tomada más imaginariamente a través del tiempo. Yo quiero creer, hermanos, porque en el capítulo siguiente, a después de los mensajes de las iglesias,
lo que vamos a ver es que la iglesia sube al cielo. Y si después del mensaje a la iglesia de la Odisea, la iglesia sube al cielo, y estas iglesias fueron 7 iglesias que existieron, quiere decir que la iglesia ya subió al cielo y nosotros nos quedamos. Y esto no es así. Todavía la iglesia está en la tierra y tiene que ser llevada al cielo. Así que mi punto de vista y mi humilde opinión es que estas iglesias es la iglesia universal a través de los tiempos, representadas a través de las épocas, y que después de la última iglesia, el último mensaje de la iglesia de la Odisea, viene el arrebatamiento. Lo vamos a estar viendo de esta manera, para que ustedes sepan hacia dónde vamos, ¿verdad? El Apocalipsis está lleno de figuras, de representaciones, de comparaciones. Por eso tenemos que mirarlo bajo el temor del Señor y comparándola con otros textos bíblicos. En el capítulo 1, versículo 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Se dio vuelta para ver la voz. Mire, no dice para ver quién era el que hablaba, dice para ver la voz. Porque Juan se imaginó por lo que oía que no iba a ver un hombre, no iba a ver un personaje semejante al hombre. Era una voz tan potente que no podía pensar que el que hablaba era una persona física. Por eso dice, me volví para ver la voz. A ver, ¿cómo es que dice? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ta, 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 ta. Y el versículo 12, y me volví para ver la voz. Quería ver la voz. ¿De dónde salía la voz que hablaba conmigo? Y al darse vuelta, vio 7 candeleros de oro. Aclaramos esto. Algunos comentaristas confunden candeleros con candelabro. El candelabro es esa figura que usan muy especialmente la iglesia judía, que tiene un pie y 7 velas en un mismo pie. No tengo ningún dibujo, si no se lo mostraría, pero usted se da cuenta de lo que es. No son candelabros estos. Estos son candeleros, porque dice bien claro acá, candeleros. Y los candeleros, tenemos que saber que en el tiempo que Juan ve esto, no existían las velas. Los candeleros sí. Los candeleros eran recipientes con aceite, un tipo de aceite, porque había aceite para la unción, aceite para comer, aceite para quemar. Era un tipo de aceite con una mecha. Y eso iluminaba el lugar donde lo ponían, siempre y cuando estuviera en un lugar alto. Si estaba en un lugar más bajo, iluminaba menos. Lo ponía un poco más arriba, iluminaba un poco más. Esa era la luz que tenían de noche, el candelero. Fíjese que esta ilustración la usa el Señor Jesús en una de sus parábolas en el Nuevo Testamento, cuando dice, no se pone un candelero abajo de un almud, abajo de una mesa, sino que se pone arriba para que alumbre más. Ahí usted se puede imaginar cómo era un candelero. Bueno, este candelero eran 7 y no eran comunes. Dice que eran los recipientes donde estaba el aceite eran de oro. Eso habla de la pureza, de la santidad del candelero que Dios le quiere mostrar. Y luego va a aclarar el Señor qué significan los candeleros. Eso lo podemos explicar porque el mismo Señor lo aclara. Eran de oro. Qué precioso lo que vio. 7 candeleros de oro. Y
ahí estaba, delante de ellos, y en el medio de los candeleros, vamos a ver que había uno semejante, que eso lo vamos a ver el domingo que viene, semejante al Hijo de los Hombres. Tremendo. El fuego del candelero representa, el fuego y el aceite representa el Espíritu Santo en el candelero. El aceite, el candelero solo no tiene fuego. El candelero solo no ilumina. El candelero solo no da calor. Es un objeto quizás bonito, pero no puede dar servicio. Pero al tener aceite, puede tener fuego. Y si tiene fuego, puede dar luz, iluminar y prestar un servicio. De lo contrario, el candelero puede estar en un lugar como adorno. Pero cuando tiene el aceite, que es tipo del Espíritu Santo, y fuego, que lo enciende Dios, entonces el candelero sirve para algunas cosas. Esto representa la gloria del Señor en el candelero, porque el Espíritu Santo es el Señor. La idea, hermanos, de hasta aquí, en este día con este mensaje, es revestirnos con su gloria. El deseo de Dios es que brillemos con su gloria. La voluntad de Dios es que le adoremos con su gloria, en su espíritu. Y el plan de Dios es que iluminemos. Porque vamos a ver un poquito más adelante que los candeleros representan las iglesias. Y que si la iglesia no vive en la voluntad de Dios, Dios quita el candelero del lugar. Qué tremendo, ¿no? Quiero decir algo, hermanos. Vamos a ver en este Apocalipsis que el tiempo se acerca, que estamos en el final de los tiempos, pero como hemos estado predicando en la iglesia, la señal de la venida del Señor y el fin del tiempo, no son las plagas, las pestes, el hambre. Eso es principio de dolores, dijo el Señor, pero aún no es el fin. El fin vendrá cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que dice el Señor. Todavía no es el fin, estamos cerca. Pero si queremos que el Señor vuelva, tenemos que predicar que Cristo murió, resucitó y subió al cielo por los pecadores. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que lo llevó a Juan allí a la isla de Patmos. Ese es el mensaje que tenemos que tener nosotros. No tenemos que estar apresurados para que el Señor venga como si estuviera lejos y deseamos que venga porque estamos solos. No, recuerde que el Espíritu Santo está en nosotros. Y la iglesia son las únicas personas sobre la tierra que pueden disfrutar de la presencia de Dios, que pueden gozarse de la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Jesús dijo, los que están con el esposo no pueden estar tristes, están de bodas, porque están con el esposo. Y el esposo es el Espíritu Santo, es el Señor Jesús. Dice, no, pero el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, pastor. Sí, pero el Señor Jesús, Dios y el Espíritu Santo son uno. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos que estar gozosos. Disfrute la presencia de Dios en estos días. No importa cómo esté el mundo, ni lo que pueda estar pasando. Disfrútelo. Mire, hay un coro, y vamos a terminar con este coro. Hay un coro que se cantaba mucho tiempo atrás, que ojalá que lo volvamos a cantar, mire, porque dice cosas muy lindas. Dice así:
Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde están dos o tres. Quédate, Señor, con tu bendición. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, con tu bendición. Quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz en mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. ¿No es bonito? ¿No tiene deseo que el Señor lo llene con su espíritu? Oh Cristo mío, haz en mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Tener a Cristo es tener la vida, y tener la vida es tener el gozo. No puede el corazón que alaba a Cristo estar triste. Había un coro que decía, no puede el corazón que alaba a Cristo estar triste. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Y usted está triste porque está por primera vez mirando y todavía no tiene a Cristo en el corazón. El que tiene a Cristo tiene la alegría de vivir. Y si usted que me está mirando y oyendo este tema apasionante de revelaciones del Señor y quiere recibir a Jesús, repita conmigo esta oración y Dios va a entrar en su corazón. Hágalo con fe, porque Dios es espíritu y entrará en tu alma, en tu espíritu, que es lo que somos. No somos un cuerpo, somos un alma, un espíritu que usamos un cuerpo. Vamos a orar a Dios. Repita conmigo, Padre, tú que estás en el cielo, sentado allí en tu trono, queremos pedirte que nos perdones. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestra poca capacidad de entender las cosas espirituales. Por mi ignorancia, Señor, perdóname. Y por el amor de Jesús, quiero que Jesús sea mi Salvador, que entre en mi vida, que entre en mi corazón. Lo recibo. En esta hora recibo en mi alma, en mi espíritu, al Señor Jesús. Y te pido que tú me recibas a mí en tu reino. Porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre santo de Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Gracias, Señor. Cuando salgas de acá, ve a un lugar, busca a Dios, ora a Dios en secreto y Dios te recompensará en público. Y recuerda que estamos los miércoles, los viernes y los domingos a las 21 horas con el Apocalipsis, revelación de Dios para ti. Y para el pueblo de Dios que nos ve, quiera Dios que me use para que usted pueda comprender un poquito más la grandeza, el poder, el amor, la misericordia de un Dios tan grande, tan maravilloso, tan lleno de gloria, que ha querido bendecirnos a nosotros. Un puntito en el universo, un insignificante hombre y una insignificante mujer que camina por este mundo. Dios ha querido que seamos sus hijos y que contemplemos su gloria un día. Oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia donde se encuentre y que el poder y la gracia de tu Espíritu Santo revelen estos días, más allá de lo que yo pueda decir de tu palabra, que tú reveles a ellos grandes cosas y profundas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Nos veremos el domingo.